De manera que cuando hablamos de lo que amaga con desaparecer con este megaproyecto, estamos hablando prácticamente de un etnocidio, no estamos hablando de otra cosa, que no es distinto, por cierto, a lo que ocurrió en el siglo XVI. Y cuando nos preocupamos de lo que ocurrió en el siglo XVI, cándidamente olvidamos lo que está ocurriendo hoy. Hemos hecho trabajos de exploración arqueológica en el Huatepec y en el Tepecingo. Forman ambas una península que intruye prácticamente en la planicie lacustre, un lugar extraordinariamente rico para trabajos de investigación arqueológica, de poblamiento temprano. Y estamos hablando de los primeros colonizadores de la cuenca de México. De ello, adelante por favor. Esto es allí en el Huatepec. Adelante por favor. Adelante. Tenemos evidencia de actividad cultural asociada a restos de megafauna pleistocénica hace 11.000 años en Tocuila. Sin duda el yacimiento paleontológico con actividad cultural asociada más grande del continente americano para ese momento. Estamos hablando de una superficie de más de 40 hectáreas que es incluso más grande que el poblado mismo de Tocuila. Y en Atenco tenemos otro lugar, en un oasis, en la orilla del viejo lago, en la orilla de la vieja laguna de Texcoco, en donde también es extraordinaria la abundancia de restos de fauna pleistocénica. Esto es también Tocuila, donde todavía, y a iniciativa de la comunidad, permanecen los restos ahí como una exhibición in situ. Adelante, por favor. Este conjunto de restos óseos de fauna pleistocénica asociada a actividad cultural que están en Tocuila, están en el delta de las aguas dulces que bajaban al lago de Texcoco y donde las manadas de elefantes, mamutes, se congregaban para pastar y abrevar agua dulce a la orilla del lago, y en donde eran cazados o entrampados por los pequeños grupos de cazadores recolectores de aquella época. Adelante, por favor. Adelante. Esta es la anterior es evidencia de actividad cultural asociada en Tocuila. Son lascas de huesos largos de mamut que fueron fragmentados en fresco y lasqueados para ser habilitados como instrumentos de corte y poder aprovechar los restos cárnicos de los animales que eran entrampados o que habían sido accidentalmente sujetos a carroñero. Adelante, por favor. En San Felipe, Santa Cruz, tenemos evidencia de restos humanos en una fosa en donde fue enterrado un individuo hace aproximadamente 11.000 años. No voy a entrar en detalles técnicos, pero es una de las pocas evidencias de enterramiento de esa antigüedad para la cuenca de México. Adelante. Estos son los restos de esta persona. Adelante. Una imagen precisa, recreada del entierro, que fue hallado de manera completamente accidental porque estaban realizando los trabajos para la perforación de un pozo, y trabajos de prospección que hicimos para, bajo la hipótesis de que si teníamos evidencia de un enterramiento en ese lugar, con toda seguridad deberíamos de encontrar en un área cercana al mismo evidencia de una acampada, y esto quiere decir fogones, restos de fogones, etcétera. Pasamos con los compañeros investigadores del Instituto de Geología y Geofísica de la UNAM algunos aparatos para poder detectar anomalías magnéticas, y encontramos efectivamente que había algunas alteraciones donde presumiblemente hay fogones, pero esto ocurrió cuando ya empezaba el embate de los intereses para cerrar el área a la investigación mientras se avanzaba en el asunto del proyecto aeroportuario, y se tuvieron que detener los procesos de investigación. Este es el cráneo del hombre de Texcoco, del que venimos hablando. Voy a decirlo de manera coloquial, este amigo sus restos están concentrados en la osteoteca del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en el sótano del Museo Nacional, junto con los otros 12 restos óseos
de los primeros pobladores de la geografía nacional. Estos son algunos de los restos que han sido localizados en el perímetro de la cuenca lacustre. Adelante, por favor. En San Felipe, Santa Cruz, hicimos excavaciones arqueológicas en la parte posterior del rastro que está a una orilla de la autopista Peñón-Texcoco. Adelante, por favor. Una aldea de hace 2500 años que fue ocupada cuando la lámina del lago se retrajo por cambios climáticos. La laguna se hizo más pequeña y la gente que era expulsada por este cambio climático de la periferia de la cuenca de la cuenca de México, la parte semiárida del estado de Hidalgo, la subhúmeda del estado de Morelos, que migraron al sufrir cambios climáticos muy severos que los empujaron a moverse hacia un lugar más estable como es la cuenca de México, ocuparon las nuevas playas que se estaban habilitando ahí. Un lugar con extraordinaria cantidad de restos, huellas de cestería, múltiples entierros, actividad de una comunidad riparia que muchos de estos materiales están expuestos de manera permanente en una de las salas del Museo Regional en Toluca, junto con uno de los mamutes más completos que pudieron ser recuperados en Tocuila. Lo que quiero decir es, la orilla lacustre, que ha sido fluctuante en el tiempo, ha sido área de intensa actividad cultural. Pero imaginamos la orilla lacustre como si esta hubiera fluctuado solo entre Texcoco y Atenco, y no hay nada más falto de la verdad que eso. El agua ha fluctuado tanto como se ha llegado a ser tan pequeño como hoy en Nabor Carrillo. Restos de mamutes han sido localizados incluso en la orilla de Nabor Carrillo. Adelante, por favor. Nosotros hicimos recorrido de superficie en lo que hoy está proyectado para las pistas del proyecto del nuevo aeropuerto, antes de que se proyectara que se fueran a hacer ahí pistas algunas. Adelante, por favor. Estas imágenes son casi nostálgicas, es antes de que empiece el desastre que han estado perpetrando contra este espacio. Al mismo tiempo que hicimos recorrido de superficie para registrar puntos de interés arqueológico, por supuesto registramos la evidencia extraordinaria de una fauna extraordinaria en cantidad. Adelante, por favor, adelante. El recorrido sistemático de superficie fue algo que hicimos caminando, y quiero decir planchando el terreno en franjas, separada un arqueólogo de otros 5 metros, de manera que no se nos escapaba nada. Y adelante, en superficie, esto es importante, en superficie, estos eran los materiales que aparecían. En el lago de Texcoco, que hoy ha sido prácticamente el vaso desmantelado con esta obra estúpida del proyecto del nuevo aeropuerto, todas estas evidencias arqueológicas, algunas de las cuales en el área que nosotros recorrimos, colectamos y recuperamos, mucho de lo otro que no caminamos nosotros está completamente perdido y desmantelado. Adelante, por favor. Cuando hablo de que es evidencia en superficie, quiere decir que estos materiales de hace 500 años, los anteriores a eso, que pueden estar ocultos 10, 15 o 20 centímetros, medio metro, seguramente fueron completamente arrasados por la maquinaria. Adelante, por favor. Una de las evidencias más interesantes de este recorrido, porque solo afloraban 5 o 6 centímetros de los restos de pilotes de madera, fue la localización de un palafito ritual justo en medio de ese vaso. Adelante, por favor. Todos los marcas blancas indican huellas de postes que fueron comidos por el tiempo. Adelante. Esta secuencia de imágenes, la siguiente, por favor. Los rojos son restos de cerámica, son sahumadores, por supuesto con propósito ritual. Adelante. Los verdes son las huellas de los postes. La siguiente es una recreación del andamiaje para el palafito. Adelante. Si ustedes se fijan, el andamiaje para el palafito tiene poco material abajo y la mayor parte está en el perímetro del palafito. Adelante. Estos son algunos de los materiales
que aparecieron como ofrenda en ese palafito, y los postes que están ahí a la orilla, en la parte posterior, son los restos de lo que apenas 4 o 5 centímetros emergía de la superficie del suelo. Esos postes estaban enterrados 4 metros por debajo de la superficie. Adelante. Esta es una imagen del Códice Florentino en donde hay una descripción muy rica que nos explica el sentido de ese tipo de palafitos. Son palafitos ofrendarios a los númenes del agua en el lago de Texcoco. Este es el área de recorrido que realizamos nosotros. Cada punto negro es un punto de interés arqueológico. De manera extraordinariamente sospechosa, años después de que nosotros entregamos nuestro informe al Instituto Nacional de Antropología e Historia, informe que es público y que está en el archivo de prehispánicos, un grupo contratado de la Universidad Autónoma de Nuevo León para que vinieran a hacer los mismos trabajos de superficie que hicimos nosotros, replicaron, cribaron nuestra información y presentaron un informe en donde avalaban que se realizaran los trabajos para empezar los trabajos del nuevo aeropuerto. Eso se llama plagio, no es otra cosa, y no solo es plagio, es una forma de fraude. Adelante. Adelante. Adelante, por favor. El tiempo es muy escaso. Esta es otra imagen de Uppsala. El lago de Texcoco ha sido un reservorio natural, cultural, extraordinario, de valor histórico. Lo que está haciéndose hoy no es otra cosa más que un etnocidio, y hay que decirlo con toda claridad. Es algo a lo que no podemos consentir. Mucho del patrimonio paleontológico, arqueológico que se haya perdido es irrecuperable. Pero es más todavía el que se puede perder si no se toman las medidas precautorias y se detiene esta destrucción. Quiero concluir yo leyendo una serie de interrogantes que me parece que podríamos tener todos en nuestra cabeza. Preguntamos si se solicitó y en su caso realizaron con oportunidad los estudios de salvamento arqueológico que deberían efectuarse antes de afectar las áreas hoy convertidas en paisajes lunares en toda la periferia oriental de la Cuenca de México. Toda la destrucción de cerros, en donde se presume no había nada, es el mismo argumento falaz que se utilizó para empezar las obras del nuevo aeropuerto en el lago de Texcoco, y hemos mostrado que hay evidencia, y hubo siempre evidencia en superficie y a la vista, de la riqueza arqueológica, histórica y cultural del lago de Texcoco. ¿Qué ha pasado con el desmantelamiento y destrucción de los cerros? ¿Quién se ocupó de los trabajos de salvamento y rescate arqueológico ahí? ¿A quién se le dio aviso antes? ¿Con quién se obtuvieron los permisos? Independientemente de los estudios de impacto ambiental. Preguntamos cuáles son y dónde están los organismos públicos responsables de velar por los derechos de los pueblos originarios y evitar el genocidio del que están siendo víctimas, la destrucción del patrimonio cultural, histórico y natural de estos pueblos. Preguntamos si no perciben ustedes y comparten con nosotros la percepción de este fuerte aroma racista y discriminatorio en el alegato que los medios de comunicación masivo, comentaristas, intelectuales y corifeos allegados a los intereses del régimen saliente y del grupo aeroportuario, cuando alegan contra la consulta, si el pueblo tiene el conocimiento para opinar sobre un asunto tan importante. Solo ellos tienen la luz. Los demás somos ignorantes y no tenemos la capacidad de raciocinio para poder opinar al respecto. En el fondo, subyace la pregunta de si informado el pueblo tendrá capacidad de entender y tomar la decisión correcta, donde la correcta es solo la que avala seguir con las obras del nuevo aeropuerto. Una reflexión final y una invitación. En la Coordinación de Pueblos Indígenas, como en el INA, como en el INBA, hay sectores de trabajadores académicos y administrativos democráticos
que han mantenido luchas importantes para avanzar en la defensa del patrimonio cultural, histórico y artístico del país. Sin embargo, son tres estructuras, son tres organismos públicos de estructura vertical. Los funcionarios son designados desde arriba. Y en ese sentido se pliegan a las políticas que la clase gobernante, el gobierno en turno indica. Se habla hoy de la cuarta transformación, pónganle el número que quieran, no importa. Si realmente estamos pensando que en este país hay que transformar las cosas, los organismos públicos que están ocupados legal, constitucionalmente incluso, para vigilar por el patrimonio histórico, paleontológico, arqueológico, histórico, cultural del país artístico, deberían de ser estructuras democráticas. Debe de cambiarse la estructura de estas y debe de ver el conjunto de compañeros, trabajadores académicos, administrativos de estos organismos, deben de pugnar por una estructura más horizontal. Le voy a quitar el más. Deben de buscar que tengan estructuras horizontales en donde participen activamente en la toma de decisiones. Es la única forma de evitar en el futuro que se sigan perpetrando este tipo de daños tan graves contra el patrimonio cultural del país. Con esto concluyo. Gracias. Para muchos nunca vistas y que hablamos de manera continua de la herencia cultural, pero pocas veces vemos que esa herencia cultural está fundamentada con evidencias de tipo físico. Y ahora, para hablar sobre esa herencia cultural que sigue viva, ¿verdad?, que forma parte de la cultura viva de nuestros pueblos lacustres, le voy a dar la palabra a Benigno Arellano, quien es de la organización Enlace Acolhua de la comunidad de Chimalpa, Chiautla. Él es productor, él es una de las personas que se dedica a defender la tierra, trabajándola, y es un importante luchador social, sobre todo contra esta destrucción de los cerros que está teniendo para la construcción del aeropuerto. Y bueno, pues Chimalpa también ha sido objeto de este ecocidio. Adelante, compañero Benito. ¿No se escucha? Por favor, apóyenme. ¿Dónde está el señor del volumen? Bueno, vamos a continuar, por favor. A ver, pásenme este que no se escuchó. ¿Se escucha? Bien. Híjole. Con que no sean de gobernación los que nos andan bajando el volumen, todo está bueno, ¿verdad? Bueno, repito, el compañero Benigno Arellano es de la organización de Enlace Acolhua y él nos va a referir precisamente a algunos elementos actuales de esa herencia cultural que me imagino que han de estar igual de emocionados que yo de que nos enseñaron nuestros ancestros en esta región. Adelante, compañero Benigno. Buenas tardes, buenos días. Hace rato me preguntaron que diera yo mi currículum vitae. Yo le voy a robar un minuto, voy a dar mi currículum biológico, mi currículum social. No estoy acostumbrado a dar tanto el currículum vitae. De entrada, el tema que va a poner el compañero, preparamos una ponencia que le llamamos Pueblo, Lago y Aeropuerto. Y empezaré por el antecedente biológico. Antes de nosotros los acolhuas, es decir, la cultura del Culhuacán, primero fueron los pueblos africanos, asiáticos, mesopotámicos, los chinos, los egipcios, los mayas en México, los toltecas, los totonacas, los teotihuacanos y los aztecas. Y después nosotros los acolhuas, ya que en forma particular en la vía consanguínea y también de la mayoría de los que estamos acá presentes, de la región de los valles altos o de los lagos, podemos decir que provenimos de nosotros, de tatarabuelos chichimecas toltecas, de bisabuelos acolhuas, y ya en casos particulares como su servidor, pues viene de abuelos que fueron peones acasillados en la Hacienda La Grande o La Chica. Y bueno, por último, pues yo soy de padre comerciante y de madre campesina. Entonces esa es mi referencia biológica, pero lógicamente también tengo antecedentes sociales.
y recuerdo mucho rápidamente ahorita que estaban mencionando algunas experiencias de otras regiones, de otros países o de otros lugares. Nosotros fundamos el Frente Popular Regional de Texcoco en los 80s, el Comité de Defensa de los Recursos Naturales en los 90s, el Frente Cívico Nezahualcóyotl más recientemente y actualmente el Acolwa. Nuestras primeras enseñanzas fueron organizaciones sociales como Vanguardia Agrarista Mexicana, Meca Meca, el Frente de Lucha de Teotihuacán y nuestros compañeros, lógicamente, también del Frente en Defensa de la Tierra, de la zona de Atenco, de esta región. Entonces, ese es mi antecedente biológico y social. No doy el currículum vitae académico porque todavía no termino una carrera. Entonces, en ese sentido, la experiencia que yo estoy replicando en esta ponencia, primero es retomar la lucha social, no solamente de estas organizaciones que mencioné, sino que mucho tiempo atrás ha habido luchas en esta región. Nuestra zona, desde la época antes de los españoles, hubo luchas por el territorio, porque es un territorio que hubo mucha riqueza natural y se aprovechó lógicamente en ese tipo de historia o de reconocimiento. Una de las culturas más importantes de la zona de la Náhuatl, pues es la cultura Acolwa a través de Nezahualcóyotl. Y lógicamente, principalmente tiene tres ejes esta cultura que se puede retomar. La cuestión que ahora los académicos le llaman agroecología, que es la cuestión sustentable, de cómo conservar pues las siembras criollas o tradicionales. La cuestión arqueológica, como es por ejemplo el Cerro de Tezcucingo, el Cerro de los Melones, y lógicamente, ¿por qué no decirlo? También estamos cerca a la zona de Teotihuacán. Y la tercera, la cuestión de la convivencia. Recordemos que antes que llegaran los españoles, y posiblemente antes también de que se implementaran las culturas en la zona de Anáhuac, la lucha no era de guerras. Ahí era la cuestión colectiva, la cuestión mágico-religiosa. Recordemos que los primeros gobernantes fueron sacerdotes, después ya vienen los tlatoani y después ya vienen los gobernadores o los caciques que como nosotros los conocemos o como nos impusieron los españoles. Entonces, en ese sentido, es importante decir este aspecto histórico. Yo no voy a repetir mucho de lo que dijo el arqueólogo Moret, nomás decir que, por ejemplo, más o menos aproximadamente hace 4.000 años empezó la cultura en esta región, principalmente en las riberas de los ríos y principalmente en la parte alta, con los chichimecas y los toltecas. Y en ese sentido es importante rescatar esa historia y que muchas de las veces a través de la educación oficial no se plantea o no se quiere expresar lo que representa la cultura Aculhuacán. Es decir, que mucho antes de que la cabeza cultural fuera Texcoco, existía lógicamente Coantlinchán, Huexotla. Entonces, recordemos también eso. Y recordemos que a veces el centralismo o el eurocentrismo, que a veces nos los dan en las escuelas, no plantea ese tipo de cuestiones de que tenemos que retomar. Voy a hacer énfasis un poquito más en lo que me pide la moderadora, la cuestión cultural, que va compaginado con la lucha que se ha emprendido desde mucho tiempo atrás. Y lógicamente la cultura es determinante para poder plantear algunas alternativas diferentes a lo que nos plantean no solamente los gobernantes que están por salir, sino también los gobernantes que están por entrar. Y en ese sentido, yo creo que es importante la cultura como una arma para la defensa del territorio, del agua y de los recursos naturales en general. Por eso es importante plantear que tenemos que retomar no solamente la lucha social de nuestros antepasados, sino también defender la cultura. Y la defensa de cultura empieza por el idioma. El idioma, recordemos, que es en esta zona es el náhuatl.
Y es importante implementar, como lo están haciendo en la parte alta en San Jerónimo, Amanalco, implementar escuelas de náhuatl. Y ya hacemos planteamiento de que a la parte de la orilla de lo que corresponde a Colman, Tezoyuca, Tenco y Texcoco, se puede implementar una escuela de náhuatl. Digo, los gobiernos municipales, principalmente debe ser una política encaminada a eso. La segunda cuestión, la mayor parte de los pueblos que hemos luchado, no solamente por defender el aeropuerto, estar en contra del aeropuerto, anteriormente hemos defendido el agua. Y en ese sentido es necesario conservar la forma de hacer política. Una forma de hacer política tradicional, por ejemplo, es las votaciones a mano alzada. O sea, y esto lo hacemos para escoger nuestros delegados, para los comités de agua potable y también para los comisarios quinales. Entonces, es una cultura que muchas veces los occidentales nos quieren enseñar diciendo que tienen que ser a través de urnas. Eso no es cierto. O sea, la cultura ancestral y la cultura que estamos, muchos de los pueblos vivos, es que actualmente tenemos todavía esa forma de democracia directa. Esa es una forma de cultura y que lo tenemos que seguir definiendo. Por otro lado, es importante conservar ciertas tradiciones, como son las mágico-religiosas o los que actualmente hacen los pueblos a través de sus festividades, como son las mayordomías, como son también otro tema que es importante, lo que los compañeros de Oaxaca llaman tequio, acá no hacemos faena, y acá se llama faenas comunitarias, pero también tenemos que plantear también las faenas regionales, es decir, faenas entre diferentes pueblos que pueden ayudar, no solamente ayudar a limpiar los canales de riego ancestrales, sino también la reforestación. Otro tema cultural que a nosotros nos parece importante es rescatar algunas siembras que nuestros abuelos nos enseñaron. Es lo que nosotros llamamos en los pueblos a piquete, y lógicamente intercalando, que le llaman los técnicos el proceso de la milpa, es decir, intercalar maíz criollo con frijol, con calabaza. Esto es muy importante porque un eslogan de nuestra organización dice así, más criollo, dice así: la mejor arma para defender nuestro territorio es sembrar la tierra. Y lógicamente nosotros tenemos que ser una opción alterna y moderna de pensamiento y palabra, empezando a sembrar maíz criollo en la región para que llueva más, así como conocer tu pasado familiar y de tu pueblo, porque si no te tropezarás de nuevo con la historia, como quizás lo hicieron nuestros abuelos en el siglo antepasado, y conozcamos a los nuevos conquistadores, explotadores, neoliberales en esta nación plurinacional y pluricultural. Me parece importante hacer énfasis en esos términos, pluri y pluricultural. ¿Por qué lo decimos? Recordemos que nuestros primeros pobladores no es como lo dice la historia oficial, los primeros descubridores, perdón, no es como lo dice la historia oficial, que nos descubrieron los españoles, ¿no es cierto, compañeros? El descubrimiento, digamos, informal fue mucho antes, y no fueron los españoles los que nos descubrieron. Recordemos nada más la cuestión de los vikingos, la cuestión de cómo pudo haber venido los primeros hombres en Latinoamérica, no solo México, por la zona del Polo Norte. Y esto es importante. A veces nos quieren imponer ideas a través de la educación oficial o de los intelectuales orgánicos, que nos dicen, por ejemplo, que México es tan homogéneo que solamente tenemos una lengua nacional que se llama la española, cuando hay lugares que los españoles no llegaron, me refiero a la parte norte de la república, o no fueron conquistados. Y en ese sentido, nosotros como país, como nación, tenemos muchas lenguas, y eso es importante, rescatar las lenguas de nuestros antepasados. En ese sentido, consideramos que sí es importante
vislumbrar desde la educación alternativa otra forma de enseñanza para nuestros hijos. Si nosotros hemos pasado por algunas universidades, es importante rescatar lo bueno de esa educación oficial, pero también descartar lo malo y implementar lo que queremos nosotros. Entonces partimos de ahí, de que la cultura no es impositiva y no debe ser autoritaria, debe ser horizontal y respeto a las otras culturas diferentes a los nuestros. No abundo, pero creo que la gran influencia cultural no solamente viene de Europa, no solamente viene del norte, también puede venir del sur. Y me refiero desde Perú, pasando por Centroamérica, y por qué no decirlo, de las culturas del sur de la República Mexicana. Es importante retomar este tipo de ideas que ayuden a hacer más énfasis en la cuestión cultural. Y en ese sentido, yo creo que una instancia que a veces hemos olvidado es de que en la región tenemos tres cosas de suma importancia. Uno, 4 escuelas de agricultura. Bueno, 3. La escuela de posgraduados, el MIFAC, la Universidad Autónoma de Chapingo, también tenemos el CIMIC, que podemos aprovechar para que en el entorno los académicos, los investigadores ayuden a conservar esta zona rica en recursos naturales. 2, la cercanía a la zona metropolitana. Y esa cercanía puede ayudar a que los productores medianos y pequeños productores sean un sujeto activo para el abastecimiento. 3, creo que es importante decirlo, es necesario una mayor coordinación en todas las demandas de la región Acolpa. No solamente estar en contra del aeropuerto, tenemos que implementar la defensa, por ejemplo, de que no se municipalicen nuestros comités de agua potable. 2, dejar o estar en algunos lugares los vados agropecuarios, es decir, que los grupos ejidales, nuestros ejidatarios productores, vayan pensando que tenemos que defender la tierra no poniendo más casas, sino también produciendo. Y en ese sentido, yo termino diciendo, les voy a robar medio minuto nada más, una propuesta muy concreta. No me salgo, pero sí es importante decirles que en la cuestión del aeropuerto, dejar claro que no solamente son 2 propuestas, o sea, no solamente hay 2 propuestas, puede haber una tercera, y que más o menos se lo voy a leer rápidamente, que casi está al penúltimo. Recordemos que el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México solo tiene el 32% de avance de construcción, 4 años de retraso. De los 285 mil millones de pesos para su construcción, que son el 70% de inversión privada y el 30% de inversión pública, solo hay 160 mil millones comprometidos, de los cuales se ha desembolsado 58 mil millones de pesos, y que hay comprometidos pero no entregados otros 112 mil millones. Si se cancela, se tendrá que erogar alrededor de 100 mil millones por cancelación de contratos. En el caso de Santa Lucía, la interferencia aérea no garantiza la seguridad de las aeronaves, aumentaría los costos de operación de las aerolíneas y pasajeros, y se perdería la oportunidad de contar con un que quiere decir Centro de Operaciones y Conexión Internacional, por la división de operación entre los 2 aeropuertos. Concluyo. La visión que nos quieren imponer es que solamente hay 2 alternativas. No es cierto, compañeros. En este mundo, en esta república, recordemos, la visión debe ser horizontal y debemos respetar también las ideas de compañeros que no coincidan con nosotros. Nosotros decimos que la consulta que se piensa hacer debería contener 3 opciones. Continuar con la construcción del nuevo aeropuerto, en donde está viendo costos y afectaciones ecológicas principalmente. 2, hacerlo ampliar a Santa Lucía con una técnica depurada y también con altos costos, donde también, recordemos, y esto no me va a dejar mentir el compañero arqueólogo Moret, Santa Lucía también es una zona lacustre, y también hay habitantes y también hay animales, compañeros.
Entonces no es una alternativa diferente a lo del aeropuerto. Digo, eso que sí debemos dejar énfasis. No afectamos una parte, pero vamos a ir a afectar a otros lugares, a otros pueblos originarios. Digo, eso no se vale. O sea, como que dice, quítate tú y ponemos otro. No. Y estamos planteando la tercera, que implica, lógicamente, actualizarnos y modernizarnos, que es mejorar y ampliar la red de aeropuertos satelitales o periféricos que están cerca, como son el de Toluca, el de Morelos, el de Querétaro, Santa Lucía o Hidalgo, como lo hacen en otros países europeos y en el mismo Estados Unidos correspondientemente. Yo lo dejo ahí, perdón que me haya pasado, Patricia, pero... No, muchísimas gracias, Benito, un aplauso por favor. Y efectivamente hay que tener en cuenta también a nosotros comunidades. Están presentes los compañeros de Tecama, ya los escuchamos aquí en otras mesas, y ellos también están defendiendo sus comunidades. Tampoco quieren el aeropuerto en Santa Lucía. Bien, voy a estar alternando un analista, un investigador, con las voces de los actores sociales, los luchadores sociales. Ahora me voy a permitir presentar al ingeniero, al maestro Juan José Agustín Reyes Rodríguez. Él es egresado de esta universidad de especialistas en bosques de la generación 67-71, es maestro en ciencias y candidato a doctor en recursos naturales en la Universidad de Michigan en Ann Arbor. Tiene una experiencia también muy amplia en el sector forestal y particularmente ha sido jefe del departamento subdirector, director general, coordinador de asesorías y ha estado en la subsecretaría forestal y de la fauna y en áreas de conservación, inspección y vigilancia, así como el manejo de fauna silvestre, de cuencas, legislación ambiental y forestal. Entonces me parece que la participación del ingeniero Juan José Rodríguez nos va a dar también elementos de análisis en la parte sobre todo ambiental. Está en el equipo de creación de la Comisión Nacional Forestal. También ha sido director en la Comisión Forestal de Michoacán, de Ecología de Texcoco, de la Junta Intermunicipal del Río Coahuayana y es asesor del Consejo Supremo de los Pueblos de la Sierra de Guerrero, así como consultor en recursos naturales, ambiente y desarrollo. También ha dado cursos y actividades para liderazgo ambiental y competitividad de la Profepa. Pero también debo decir que aquí tenemos a analistas, a profesionales e investigadores, pero que desempeñan un doble papel porque no se vale quitarse la camiseta y ponerse otra, cambiarse la cachucha. Todos los analistas que aquí tenemos, además de ser investigadores, son también luchadores sociales. Lo digo porque el ingeniero Juan José Agustín Reyes Rodríguez también es activista social en esta lucha contra el aeropuerto. Adelante, maestro Juan José Agustín. Bueno, gracias. Bienvenidos todos. Vamos pasando. Partimos de que el país, por su característica de sierras, la oriental, la occidental, la Sierra Madre del Sur, característica que se caracteriza naturalmente por regiones hidrológico-forestales que abarcan 2 o más estados. Dentro de cada región hay cuencas, y en este caso hablamos de la Cuenca de México, o conocida también como del Valle de México, con una superficie aproximada de 1 millón de hectáreas, cuya área lacustre era de 100.000 a 200.000 hectáreas según las épocas de sequía o de mayor inundación. Originalmente esta cuenca drenaba hacia el sur, hasta que surgió la Sierra del Chichinautzin, que eso hizo que se tapara y se hiciera una cuenca cerrada. Entonces, aquí en esta cuenca tenemos en las partes altas zonas forestales, en los lomeríos hay praderas, y en las partes bajas estaba el lago. Ahora, desgraciadamente, se ha secado o se ha venido desecando desde la época de la colonia hasta actualmente. Hoy, con los emisores poniente, central, el Gran Canal, que es el Gran Caño, y un emisor oriente, que eso va a ser un desastre. La siguiente, por favor. Algo de lo que poco se habla es de las fallas sísmicas y líneas sísmicas que hay en toda la cuenca. Recordemos que viene la falla de San Andrés de las Californias, viene por el eje central, el eje neovolcánico, y en la misma cuenca hay todas estas líneas son sísmicas
unas mayores, otras menores, pero eso es lo que ha ocasionado que México esté siempre sujeto a temblores. La siguiente, por favor. El lago original, pues ahí lo vemos, ya ha habido un proceso artificial de desecación. Vemos lo que era la zona lacustre, que eran más de 100,000, entre 100,000 y 200,000 hectáreas, y ahora queda un espejo. El lago de Zumpango, Jaltocan prácticamente está desaparecido, Xochimilco, Chalco, que también ya queda en la laguna de Jico, y el lago de Texcoco, que en 1970-71 se decretó como reserva, como zona federal, alrededor de 14,000 hectáreas. De esas 14,000 hectáreas se desincorporaron 6,000 hectáreas para Chimalhuacán por ese crecimiento anárquico que tuvo. Posteriormente, en el 2010 al 2012, la Comisión Nacional del Agua, haciendo gala de que era ambientalista, empezó a comprar terrenos en ejidos de Texcoco y de Atenco, con el pretexto de que se iba a crear el proyecto ecológico Lago de Texcoco, y entonces adquirió alrededor de 4,000 hectáreas. Entonces, 14,000 menos 6 nos daba 8 más 4. La superficie que queda de zona federal son alrededor de 12,000 hectáreas, 12,500, de las cuales 5,000 hectáreas están pasándole para el nuevo aeropuerto. El siguiente, por favor. Quiero que vean perfiles del subsuelo, que en realidad es un hidrogel. Aquí vemos perfiles que son pozos que hicieron desde 0 hasta 300 metros y desde 0 hasta 3,000 metros, y más. ¿Esto qué quiere decir? Que la roca sólida se encuentra hasta estos niveles. Nos están hablando que están piloteando la terminal y todo a 20 metros, 25 metros, lo cual nos deja en la parte apenitas de esto. ¿Qué va a pasar con todos estos materiales que no son roca sólida, sino son diferentes materiales que obviamente algunos expertos llaman como un hidrogel? Es una gelatina, pero con una profundidad importante. Y esto es bien importante que se tome en cuenta, cosa que no se ha hecho. La siguiente, por favor. El lago Nabor Carrillo, pues no estaba contemplado originalmente en la manifestación de impacto ambiental que se secara. Bueno, no se va a secar, se va a cambiar de uso, de una zona de refugio de aves migratorias y residentes que además propician fauna terrestre alrededor. Son 1,000 hectáreas que va a hacer funciones de vaso regulador. Entonces nos quitan 5,000 hectáreas de vaso regulador por 1,000 hectáreas. O sea que excelentes las matemáticas que hacen. Ayer, por cierto, antier, salió en todos los medios de difusión el director de Conagua en la región central, que no es cierto que se está secando el lago, y muestran fotografías. Efectivamente no se ha secado porque todavía les falta como la mitad, ¿no? Pero el proceso sigue dándose, desgraciadamente, y a lo mejor con tanta información y tanto del Chengor que está pidiendo que no se seque el lago de Nabor Carrillo, le han parado. Pero la intención es usarlo como un vaso de regulación a cambio de las 5,000 hectáreas para el aeropuerto. La siguiente, por favor. Se habla de alrededor de 80 cerros desaparecidos, con más de 150 minas que hay en todo el oriente de la cuenca. Muchos de los pueblos al principio decían, no, pues no, los únicos afectados son Texcoco y Atenco. Efectivamente, cuando se pensaba que con estos suelos que no se hicieran los estudios, porque el tal Cuadrin, que es otro mercenario disquecologista, señala que se tienen 20 años de estudios y el mejor sitio es el aeropuerto. Es falso, porque si hubieran tenido 20 años de estudio, se hubieran metido a las características de los suelos, que ya lo vimos en el anterior. Entonces ahorita, desde Amecameca, Chalco, Iztapaluca, Otumba, Tlaxcala, solamente para hablar de esta parte oriente, ya tienen impactos importantes. Solamente ahorita no va a 32% o 30 y tantos % de avance. Eso es lo que dicen engañosamente, pero el 30 al 35% que dicen de avance es cuando empezamos a platicar, cuando hicimos el proyecto, cuando lo convenimos, cuando se hicieron las licitaciones,
cuando se da el primer informe, el segundo informe. Todo eso obviamente nos da 35% del proyecto, pero lo que físicamente está construido es alrededor del 20%. Con el 20% ya hay una devastación en toda esta parte que no se había hecho en más de 100 años. O sea, lo que no se hizo en 100 años con las minas, estos mercenarios del comercio y de todo, lo han devastado en menos de 3 años. A ver, entonces, contaminación del acuífero de Texcoco. El acuífero de Texcoco abarca total o parcialmente 8 municipios de esta zona. Están echando los lodos tóxicos, que son lodos tóxicos, que están de las excavaciones que hacen del aeropuerto para las pistas, se llevan los lodos y los están depositando en las minas de Tlaminca, de San Dieguito, de Tlaixpan, de Huexotla, de Tequesquinagua. Esos son lodos tóxicos que se van a infiltrar obviamente todo dentro, van a bajar al acuífero de Texcoco. Y otra cosa, mucho de lo que fueron los restos, los escombros del sismo del 85, empezaron a vaciarlos también aquí. Y eso llevaba televisiones, pilas, de todo. Las pilas, una pila de esas pequeñitas contamina una alberca olímpica. Entonces todo eso es contaminación que está poniendo en riesgo el acuífero, independientemente de las partículas urbanas, aéreas que andan por los lodos cuando se secan, de lo que están acarreando cuando regresan con las minas, con el tepetate, etc. Entonces están causando un verdadero daño ambiental. No sé si se acuerdan que en el 2015, justamente el día que empezaron los trabajos del aeropuerto a hacer las excavaciones, a mover tierra, fue cuando se declaró la contingencia ambiental en la Ciudad de México. ¿Por qué? Juan Pablo nos habló detalle de eso, pero hay devastación de recursos forestales, tanto reforestaciones que en los 70 se hicieron con el Plan San Marcos, con la Unidad Industrial de San Rafael, con la barrera forestal de Oriente, que abarcaba desde el municipio de Teotihuacán hasta el municipio de Chalco, haciendo una verdadera barrera forestal, que ahorita con las minas ya prácticamente desaparecieron en muchas partes. Afortunadamente en otras partes como Belén, en algunas partes de Chalco, todavía se conservan áreas. Hay una pérdida de la fauna silvestre y su hábitat, hay una desaparición de manantiales con el uso de explosivos, el C4, que es el que utilizan los terroristas, al casi bombardear, al hacer explosiones del basalto, hacen que manantiales se desaparezcan, porque al rajar la roca se va el agua por allí. La siguiente, por favor. Todavía encontramos riachuelos, no les digo dónde está porque a lo mejor se lo van a acabar, pero es aquí en Texcoco. Todavía hay lugares agradables. Entonces, además de que impactan al suelo, a la fauna, al agua, al paisaje, al aire, pues el paisaje todavía esto los encontramos. Esto es lo que nos están dejando, ¿sí?, con el nuevo aeropuerto. Estos son los paisajes lunares, peores que lunares, porque allá hay cierto orden, que nos están dejando ya no le llamo aeropuerto de muerte, ahora le llamo aeropuerto ecocida. La siguiente, por favor. Ahora, otra cosa importante que no están respetando, hay parques nacionales en la región de Texcoco, está el Iztaccíhuatl-Popocatépetl, el Xochiapan y anexas, el Molino de Flores y el Sacromonte. Estos están en esta región. Texcoco tiene que ver con todo ello. Entonces son superficies importantes. Con la explotación de minas y basaltos ya están empezando a pegar a las estribaciones del Tlaloc, que es donde está. Entonces, con el 20% de avance ya llevamos una destrucción tremenda. ¿Qué pasará si sigue construyendo eso? Se van a acabar el Tlaloc, se van a acabar el Ixtapopo. Entonces esto es importante. La siguiente, por favor.
Hay parques estatales que los están devastando. Está el Patlachique, el Tepozotlán, el Cerro Gordo y muchos otros parques estatales que están invadiendo, que están destruyéndose, que están desapareciendo. La siguiente, por favor. Hay reservas ecológicas estatales que son La Cañada, o sea, que están en varios de estos municipios, ¿no? Hay un parque sin decreto que siempre lo hemos considerado como parque nacional, que es el Contador o los Agüehuetes, que nunca tuvo decreto. Pero esto es importante. El siguiente, por favor. Parques estatales que son santuarios del agua, que son la Laguna de Zumpango, la de Jico, la de los Diamantes, la de Atlautla, el Parque Estatal Santuarios del Agua en el Salto de Atlautla, el Santuario de Agua Forestal de la Presa de Guadalupe. Todos estos son disque santuarios del agua porque son espejos de agua o lagunas o pequeños espejos de agua en los que se empezaron a declarar como santuarios del agua. Y eso empezó a ser en la época de Montiel, curiosamente, que es de los que empezaron aquí a querer poner el aeropuerto. La siguiente, por favor. Bueno, muchos nos han dicho, ¿y qué vamos a hacer una vez que se pare el aeropuerto? Nos hablan de 450,000 empleos que se están generando, que la riqueza, etcétera, lo que ya habían mencionado. Pues hay muchas cosas que hacer y que se pueden generar empleos importantes. Para empezar, hay que organizarnos y capacitarnos, ¿sí? Porque si no hay organización y capacitación, todo va a quedar de forma aislada, ¿no? Y lo hemos visto con esta lucha, que hay, no sé, unas 300, 200 o no sé cuántas organizaciones, grupos y académicos que jalan cada quien por su lado. En lugar de sumarnos, que si nos hubiéramos sumado cuando empezó este desastre, ya hubiéramos parado el aeropuerto. Pero como cada quien quiere las canicas solo para él, eso es lo que nos ha llevado a que no haya una lucha fuerte, sólida, compacta, sino de unos cuantos. Y está bien, cada quien hace su lucha, pero si lo hiciéramos juntos, el aeropuerto lo hubiéramos cerrado ayer. No se pudo. Hubiéramos hecho desde que empezó, hubiéramos hecho esto. Pero pues esperemos que todavía logremos unir fuerzas y que podamos seguir adelante, ¿no? Entonces hay restauración de suelos, actividades productivas, ya lo señalaba el compañero, de turismo ecológico, histórico, arqueológico y cultural, restauración de suelos, captación e infiltración de agua de lluvia, reforestación de áreas perturbadas. Esto es lo que se haría en la cuenca. Adelante. Ahora en el lago, pues de inmediato parar el desagüe que están haciendo del lago y volverlo a llenar, ¿sí? El clausurar el emisor oriente antes que se termine. Este emisor de oriente tiene una capacidad de desagüe de 180 metros cúbicos por segundo. Tiene un diámetro de 7 metros. Entonces es un verdadero bomba para terminar de desecar el lago. Y esto es fundamental, que se suspenda de inmediato. Eliminar el concreto de la terminal, dejar las pistas del Tezontle sin asfaltarlas, o sea, el Tezontle de alguna manera pues se va a reincorporar a esto. Entonces, si suspendemos el emisor oriente, dejamos el Tezontle, sacamos el concreto, pues el lago va a poder recuperar su función hidrológica forestal. Y esto es algo que por ningún motivo, porque muchos están diciendo, ¿y qué vamos a hacer con eso? No se les ocurra que vamos a poner una universidad, un centro tecnológico o lo que sea, porque es volver a lo mismo, llevar servicios, tener drenaje, llevar agua, luz, y es lo mismo, en pequeño, pero igual que el aeropuerto. La siguiente, por favor. Finalmente, yo los invito, este país desde que empezó Salinas de Gortari, empezó a rematar todo esto. Formalmente, en la época de Calderón, se formó México 2030, proyecto de gran visión. Esa es la estrategia de venta, de remate del suelo, del agua, de las áreas naturales protegidas, de las reservas de la biosfera, de la privatización de la salud, de la educación, de las minas,
del agua y obviamente el aeropuerto. Se está hablando de que, bueno, Slim que tiene mucha lana que lo haga. No, no es eso solamente. Entonces, yo los invito a que vean, se metan este documento, que es muy importante, para que vean de qué tamaño es la venta de recursos naturales y de los servicios estratégicos que han hecho con este modelo neoliberal que nos ha llevado al desastre. La pueden encontrar en www.contralinea.com.mx. La siguiente. Pues muchas gracias por su atención y creo que me pasé como 30 segundos. Al maestro Juan José Rodríguez. Bueno, pues ahora me toca darle la voz a una gran luchadora social que todos conocemos, a Trinidad Ramírez. Sabemos que el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra pues es una organización que, si bien es cierto, tiene los antecedentes de lo que nos comentó el compañero Benigno desde antes, desde el Comité de Defensa de Recursos Naturales, en las que también participó el compañero Nacho del Valle y tantas otras organizaciones, porque déjenme decirles que esta región ha sido clave, ha estado siempre en la mira de todas estas empresas depredadoras, y los compañeros de esta región Atenco-Texcoco pues han tenido siempre esa participación activa social de la defensa de este territorio. Y entonces es muy importante que, a raíz de todos estos intentos de despojo y de destrucción que ha habido, primero recordemos de cuando se hicieron las carreteras y después con lo del aeropuerto, cuando en el 2001 surge la lucha contra la construcción de lo que ahora vemos nos está destruyendo, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, junto con otras organizaciones sociales, pues enarbolaron esa defensa, y junto con otras organizaciones, pero sin embargo creo que el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra ha tenido un importante papel emblemático. Sabemos que ellos no han cesado en la lucha, a diferencia de otras organizaciones que van y vienen, ¿verdad?, de otros actores sociales que van y vienen. Ellos han tenido una lucha congruente, continua, de defensa del territorio, que les ha costado la muerte incluso a algunos de los compañeros. Les ha costado vejaciones, les ha costado violaciones a las compañeras, y pues tenemos a la compañera Trinidad Ramírez, que le ha tocado enfrentar a ese tipo que hoy tenemos al frente del gobierno federal, a Peña Nieto, y que lo estamos dejando que se vaya impune. La compañera Trinidad Ramírez lo ha enfrentado de manera directa, de frente a frente, y le ha dicho que es un tipo que no tiene dignidad, no nada más es una gente que roba, que despoja, sino que es una gente con una calidad humana cero. Entonces la compañera Trinidad nos va a referir cuáles son las últimas acciones, en qué etapa se encuentran de la lucha hoy en día, porque repito, ellos no han dejado de quitar el dedo del renglón. Son 17 años ya que se tiene de la lucha constante, y bueno, dejemos que ella nos hable. Gracias, Trini, por estar con nosotros. Gracias Pati, gracias a todos por estar aquí. Sin duda es un tema que ya no es de unos cuantos, y creo cada vez vamos siendo más y vamos viendo el daño tan grande que con este proyecto de aeropuerto ya se está viviendo el impacto. Ya no es que se van a vivir impactos fuertes, no, ya nos estamos viendo, y lo que nos espera si nosotros no logramos la organización y seguir caminando en esta lucha en contra de este proyecto que no nos beneficia a nadie. Y bien, compañeros, pues aquí ya he escuchado al compañero Luis Morel y a los compañeros que me han antecedido en la cuestión histórica que hablaba el compañero Benigno, y bueno, yo creo que son datos muy importantes que a veces nosotros mismos desconocemos. Algo que no desconocemos, y creo no hemos desconocido
desde el 2001 y que en ese momento, ese 22 de octubre, sin tener estudios científicos, sin tener nada, únicamente amanecimos con un decreto expropiatorio y la reacción fue inmediata. La reacción de los pueblos no se hizo esperar cuando dijeron: la tierra no se vende. Preferimos tener la tierra que tener dinero. Y es así como los pueblos empezamos a caminar, a tratar de entendernos, porque aunque somos un municipio y por ejemplo tenemos a Cuescómac muy cerca, nos mandamos de diferente manera. Cada una de las comunidades tenemos nuestras propias formas de conducirnos, pero algo en lo que coincidimos para poder caminar fue en no a la venta de la tierra. Actualmente, o mejor dicho, se logró tirar ese decreto expropiatorio en el 2002. Sin embargo, sabíamos que la bestia que hoy ya tiene las patas dentro de nuestro territorio, donde están ya en construcción, creo, una pista, se habla de un 20%, esa bestia no quedó conforme y en el 2014 vuelve a reactivar el proyecto de aeropuerto. Ya entonces con este presidente que de estos últimos sexenios ha sido el peor presidente que tenemos, porque ha habido con él, desde con Calderón, con esa guerra sucia, desapariciones, pero con este las ha seguido habiendo y se han incrementado aún más, como es la desaparición de nuestros 43 normalistas, pero hay miles y miles de desaparecidos. Y todavía más el peor presidente, porque es el que se ha prestado y el que está entregando, no a Tenco, no a Texcoco, no a los pueblos de esta región, está entregando a nuestro México. Hablar del territorio no es hablar de esta región, hablar del territorio es hablar de nuestro país. Pues ahí está Oaxaca, está Guerrero, Morelos, Hidalgo, Chiapas, donde hay riqueza y donde han puesto sus ojos los empresarios para podernos despojar del territorio, de la tierra, del agua y de todo lo que significa vida. Ahora tenemos un reto muy grande, compañeros de todos los pueblos, pero también de esta universidad. A todos los profesores, a todos los alumnos que estudian aquí, hoy estamos obligados juntos a parar este proyecto, porque esta universidad también va a ser afectada, y todos aquellos jóvenes que vienen de otros estados y de aquí mismo de la región, que son beneficiados para estudiar aquí, no lo van a tener más. Es por eso que se hace un exhorto a participar. Es cierto que la tierra se defiende trabajando, como lo hacen nuestros compañeros campesinos que están todo el día trabajando la tierra para hacerla productiva.
aún en condiciones muy difíciles, ya que el campo está muy abandonado por los gobiernos. Ese es el reto, pero también se requiere de la participación, de la unidad, de la organización, del conocimiento científico. Y es cierto, no todos tenemos una carrera, pero necesitamos de todos, necesitamos de los que estudian, necesitamos de los que están en el campo, necesitamos de las amas de casa, de los jóvenes, de los niños, de los ancianos. En este momento, nuestro México nos necesita, nos está llamando, no solo para detener el aeropuerto, nos está llamando para detener todos esos megaproyectos que están ligados a este proyecto. Si es un proyecto de muerte, y aquí decían, es un ecocidio. Así es que, compañeros, desde el 2001 venimos caminando y con muchas dificultades y también con muchas diferencias, pero no hemos dado marcha atrás, no le hemos dado la espalda al pueblo. Muchos nos decían, ustedes del Frente de Pueblos, ya no vamos a estar con ustedes porque no nos dan nada, porque no nos ofrecen nada. Y la respuesta ha sido, tampoco les hemos quitado, nosotros no les hemos quitado ni un centímetro de tierra. Al contrario, la defensa es para todos, y no solo por la tierra, porque queremos también que vuelva la armonía en nuestras comunidades, pues rompieron el tejido social de las comunidades. Hoy en día han querido enfrentarnos entre hermanos, entre padres, entre amigos, y nosotros no hemos caído en esa idea de enfrentarnos en nosotros, pues el enemigo no está en nuestras comunidades, está en el gobierno, en las instituciones corruptas, en las empresas que hoy están también reprimiendo a la gente que defiende su campo, que defiende su tierra, que defiende el agua, como es el caso de nuestro compañero que hace unos 10, 15 días acaban de asesinar por defender el agua. Pero también tenemos otro caso por defender el agua, que son los presos de Tlanisco, que están presos 15 años y sentenciados a 50 años por defender el agua, porque esa empresa que los metió a la cárcel los acusa de homicidio calificado. Esos son los delitos que fabrican para meternos a la cárcel, para perseguirnos, para violarnos, incluso para asesinarnos y desaparecernos. Así es que no queremos que esto siga sucediendo, pero también tenemos que decir que nadie está exento de vivir una injusticia, que nadie está exento que de un día para otro su vida cambie de manera radical, porque estamos en un país donde solo hay violencia, pero es una violencia que han originado los gobiernos, no los mexicanos. Es una violencia también cuando Enrique Peña Nieto está entregando a nuestro México, cuando lo está sumiendo en la miseria porque no hay empleo, porque hoy los jóvenes tienen un futuro incierto, los profesionistas, ya no hay trabajo para los profesionistas. Qué difícil es encontrar un empleo. Por eso, esa también es violencia. Hay violencia estructural. Y ante eso, lo que nos toca es seguir participando, es seguir informando,
pero también es seguirnos unificando como uno solo para poder vencer a este enemigo que mucho daño nos está haciendo a los mexicanos. Así es que, compañeros, nosotros estamos también trabajando en la plataforma organizativa. También estamos en esa campaña por la libertad de los presos de Tlanisco, porque así como logramos y hemos logrado sacar a los presos de Atenco, a Nestora Salgado, al compañero, se me fue el nombre del compañero de Chiapas, al compañero Alberto Patistán, pero a tantos otros, tenemos que lograr la libertad de los presos políticos. Y hoy, para el 25 de este mes, estamos invitando a la marcha del Ángel de la Independencia a el Monumento a la Revolución. Porque si Enrique Peña Nieto, que tal parece que se está yendo muy limpio, porque efectivamente ya no lo mencionamos tanto, y él es el culpable de todo lo que estamos viviendo. Él quiere el aeropuerto, yo prefiero el lago. Esa es la campaña. Enrique Peña quiere el aeropuerto, yo prefiero el lago, yo prefiero la vida, yo prefiero el agua, yo prefiero la armonía de mi familia, pero también la armonía de mis comunidades y del pueblo mexicano. Gracias, compañeros. Muchas gracias a la compañera Trinidad Ramírez, ejemplo de lucha social. No se vende, se ama y se defiende. La tierra no se vende, se ama y se defiende. Bien, una disculpa, me estoy levantando y regresando acá para ver la cuestión de logística, que déjenme decirles que a las 2 de la tarde en punto las urnas se trasladarán en el set que tenemos de nuestro canal de televisión Campo TV. Por cuestiones técnicas no vamos a poder tenerlas aquí. Los trabajos de esta mesa redonda van a continuar, pero a las 2 de la tarde se van a colocar ya las urnas en la parte del foro que está aquí al ladito. No, les pido que por favor no nos vayamos hacia allá. Los trabajos van a seguir acá. Allá vamos a tener 5 jóvenes contando las papeletas y 5 representantes de comunidades como observadores. Habíamos invitado a la presidenta municipal electa, la maestra Sandra Luz Falcón. Ella pide una disculpa por su agenda, no va a poder estar con nosotros. También habíamos invitado al jurídico de la institución, tampoco va a poder estar con nosotros, pero ya me decía el licenciado Jorge Humberto, la fe, digamos, la datación, el fundamento, la fe que se va a dar de la apertura de estas urnas y del conteo de las papeletas es una fe de tipo moral, no una fe de tipo legal, es una fe de tipo social y es una fe de ética y de dignidad que están teniendo todos los habitantes de esta región y de la Ciudad de México, que han tenido a bien darnos su opinión al respecto de si quieren que continúen los trabajos del aeropuerto. Se los comento porque en unos 5 minutos más se van a trasladar ya las urnas, se van a cerrar. No quiero que por favor se desplacen corriendo allá ellos van a seguir haciendo el conteo. Allá las cámaras van a estar enfocando precisamente cómo se está dando el conteo de manera abierta y pública, y qué mejor que nosotros que estemos dando fe de ese acto, que es una encuesta de tipo cualitativo, es una encuesta de opinión en la que estamos preguntando si se debe suspender definitivamente la construcción del nuevo aeropuerto internacional de México en el lago de Texcoco. Y también estamos preguntando, en una segunda pregunta, valga la reiteración, de que si se debe elaborar un proyecto integral en otra parte del país, no sabemos cuál, para el mejoramiento del sistema de aeropuertos del centro del país. Entonces es un anuncio para que por favor los que aún no han expresado su opinión
seleccionen las urnas, lo hagan en este momento porque dentro de 5 minutos cerramos ya las urnas y se trasladan al set que tenemos de Campo TV. Los jóvenes que nos van a hacer el favor de estar en el conteo, les vamos a pedir que ya se vayan acercando al set de Campo TV, por favor, y voy a dar la palabra a continuación de un compañero que también forma parte de esta lucha social, es el compañero Juan Pablo Murillo. Él es vecino de Tepetlaustoc, es un compañero que ha participado en varias luchas locales para proteger el territorio y desde el 2007 ha tenido una participación muy activa y con el conocimiento que él tiene, pues ha monitoreado toda esta devastación minera que hay, no solamente en Tepetlaustoc, sino en toda la región oriente del Valle de México. En el recorrido que se hicieron en las comunidades pudimos constatar que esos cerros, esas montañas que existían el día de ayer, hoy, decía el arqueólogo Moret, tenemos ante nosotros un paisaje lunar, porque esos cerros ya no existen más, han sido saqueados, han sido destruidos para atraer la arena y el desonte de esta monstruosa obra del aeropuerto internacional. Y entonces el compañero Juan Pablo ha monitoreado de manera muy puntual y ha estado argumentando en diferentes foros la ilegalidad de esta primera fase del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Por favor, recibamos con un aplauso al compañero Juan Pablo. Gracias por haber venido. Gracias por la invitación. Antes que nada, gracias a todos los que hablaron antes, porque creo que ya apuntaron las ideas que a mí me gustaría retomar en esta ocasión. Primero que nada, tenemos que recordar que hace apenas 15 días fue asesinado el compañero Jesús Javier Ramos Arreola, defensor del Cerro del Tenayo en el municipio de Tlalmanalco, que fue una de las minas que fueron clausuradas por ser ilegales desde el año 2015, finales de 2015, junto con otras 10 minas en el municipio del que yo vengo, el municipio de Tepetlaustoc. Y esperamos que ese crimen vil, cobarde, se aclare como es debido y se lleve a los responsables ante la justicia. Yo quiero ahora sí dar paso a la siguiente reflexión que yo creo queda de frente cuando vemos la magnitud de la devastación que hemos visto en los territorios, y es la de cuál es el estado de la participación civil para poder hablar de un abuso y de una devastación sin que se diga que estamos exagerando, porque de pronto parece que se trata de un tema en el que cabe la apreciación subjetiva, y hay quien incluso, nos lo han dicho abiertamente, supone que estamos exagerando, porque finalmente son minas que no se comparan a las explotaciones mineras de minerales metálicos propiamente, que utilizan sustancias mucho más nocivas, que implican mucho más riesgos en todos los sentidos, y que al tratarse de minas de, entre comillas, simples minas a cielo abierto, nosotros tendríamos que quedarnos tranquilos y no inconformarnos con el proceso que hemos visto de implementación del nuevo aeropuerto. Sin embargo, yo quiero en esta ocasión aprovechar a hacer la propuesta de que rescatemos un parámetro que nos permite salir de esa trampa que supone que es un asunto de apreciaciones subjetivas, y que ese parámetro lo veamos en las leyes vigentes, que revisemos cuáles eran las leyes vigentes durante todo este proceso y con criterio las leamos para saber si son leyes atendibles, si son leyes que de algún modo tenían dentro de ellas parámetros que nos permitan saber si estamos frente a un abuso o no. Por supuesto, nosotros hicimos ese ejercicio y encontramos que las leyes vigentes, si no son tantas, me refiero a la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y por supuesto otros ordenamientos estatales, pero principalmente esas dos que están regidas por la Constitución, en específico el artículo 4, el derecho humano a un medio ambiente sano, nos permite darnos cuenta de manera objetiva y ya con un parámetro que permita hacer consenso, que estamos frente a un abuso brutal de corte colonial, como bien apuntaba el arqueólogo Moret. En el caso de Tepetlaustoc,
repite una historia muy vieja que comenzó en el siglo XVI con la devastación del bosque de Tepetlaustok para poder abastecer de madera a las ciudades crecientes durante ese proceso de conquista, y también que proveían el alimento para la introducción intensiva de ganado menor en toda la zona, que a su vez era utilizado para la fabricación textil en los molinos y batanes de toda la zona, que eran las industrias rurales de aquella época, y que precisaban de muchos animales para poder extraer la lana. Todo esto está documentado de manera amplia en textos que, digamos, ya son una referencia de divulgación obligada, como es el libro del profesor Charles Gibson, Los aztecas bajo el dominio español, donde se habla de todas esas instalaciones que estaban en la zona y que generaron una devastación ecológica brutal, tal que dejó la llamada franja erosionada en una cota de altura que, digamos, está un poco ya hacia la zona montañosa de Texcoco y que corre hacia el norte hasta San Juan Teotihuacán, porque precisamente esas zonas fueron despojadas de toda su cubierta vegetal y quedaron completamente erosionadas, ¿no? Durante siglos así permanecieron, hasta que, como ya decía el ingeniero Juan José, llegan los programas de reforestación en el siglo XX que permiten el rescate de esas áreas de un modo muy significativo, porque tomemos en cuenta eso, que se tenían zonas ya prácticamente muertas, ¿no? Entonces, viendo lo que ahorita está pasando, no podemos dudar que estamos frente a un proceso que está basado en un arreglo político, en un arreglo político que se volvió a activar y que ha estado presente durante toda la historia de México desde ese siglo XVI por lo menos, ¿no? Que es la tradición de la dirigencia vertical respecto a la mayoría de la población. O sea, si nosotros como ciudadanos no hacemos la reflexión respecto a cuál va a ser nuestra posición ante esa tradición de ejercicio del poder, que no va a tomar en cuenta a nadie, sino que va a tener todo el margen de maniobra para armar los planes y proyectos de antemano sin consultarle a nadie y simplemente los va a implementar, entonces creo que nosotros nos seguimos concibiendo también como habitantes de un régimen colonial y no de una democracia moderna, que es por la que cobra el sistema político actual. Es decir, el sistema político actual, cualquier político, cualquier institución está cobrando bajo la figura de una democracia republicana moderna. Y sin embargo vemos que por el fenómeno de captura política de esa estructura del Estado por parte de los intereses privados, no hay una posición efectiva ante realidades como la implementación de un proyecto como este. Y eso supone que se entra en un ciclo de impunidad completa, donde alguien dispone de los recursos naturales y de los territorios como si fueran suyos, y nada más que suyos, y uno como ciudadano de a pie pues se va a ir dando cuenta de la modificación de los territorios sobre la marcha, ¿no? Y es lo que nosotros hicimos, porque es lo que te queda cuando las implementaciones de corte dictatorial y de corte colonial se llevan a cabo, ¿no? Entonces, yo no les vengo aquí a plantear un regaño. De hecho, yo sugiero que nunca dejen que nadie los regañe si se trata de un foro público. Es una muy mala señal que alguien se ponga en ese tono, pero sí se vale hacer un reclamo civil en un tono civil, para que como ciudadanos de una vez, yo no sé qué tenemos que acabar viendo, de una vez tomemos por nuestra cuenta la exigencia de derechos que sí están plasmados en leyes, que son leyes bien hechas. Todavía hay pasajes legales que nos servirían mucho como instrumentos de exigencia de derechos. Y esto no es una postura inocente. Tenemos muy claro que las dimensiones de la lucha social son diversas y que en un momento dado todas son útiles y son necesarias. Pero la dimensión que conoce cuál es el estado de las leyes para poder desde ahí practicar una ciudadanía efectiva que no permita este grado de impunidad y de abuso dentro de un régimen que supuestamente es democrático, es indispensable para rescatar algún sentido civil en la acción ciudadana. Entonces, yo quisiera en ese sentido hacer la reflexión sobre la naturalidad con la que hoy estamos hablando de despojo. Y es que el despojo, como bien han dicho aquí mis compañeros Trini, ha estado presente desde hace siglos en la historia mexicana, ¿no? El despojo es una constante, pero sin embargo no es normal que hablemos del despojo
con tal normalidad, valga la recurrencia, ¿no? O sea, el despojo como figura normalizada es algo muy extraño, pero que creo que tiene su explicación precisamente en que el poder nos tiene donde quiere pensando a nosotros, o sea, nos tiene pensando que las leyes no sirven para nada, son letra muerta. Finalmente, como nunca se han obedecido, como la tradición autoritaria de ejercicio del poder en México hace que los ciudadanos terminen por ver en las leyes un disfraz de su autoritarismo, pues entonces hablar de despojo es una figura premoderna. Es decir, nosotros estamos hablando de despojo donde se pagan impuestos, donde se va a votar, donde incluso ya hay releos entre las élites políticas que no implican una guerra civil, que no implican muertes por lo pronto, y eso está bien desde mi punto de vista, pero que sigamos como ciudadanos teniendo que recurrir a la noción de despojo para hablar de lo que nos pasa en la vida pública es un indicador bien interesante, porque quiere decir que en términos de convivencia civil no ha habido un progreso muy significativo y estamos en dinámicas propias más bien de las, y lo voy a decir sin ningún dejo despectivo, pero que tienen que ver más con dinámicas de posesión de territorios en conflictos de hordas o de tribus. Es decir, no hay ningún marco al que atenerse para que esos procesos de despojo no sean así como dice Trini, que mañana te amaneces con que te cayó el chahuizcle de que ya te expropiaron o que ya te pusieron un proyecto mega devastador ahí junto. ¿Y cómo es entonces, cuál es entonces la alternativa que nos queda frente a esa realidad? Yo creo que para empezar hay que denunciar que estamos metidos en ese circo de autoritarismos velados y efectivos a la hora de implementar sus negocios, y que solo con base en un rescate civil de las leyes y de las zonas legales, o con la implementación de las leyes que nos parezcan sensatas, vamos a poder equilibrar esta situación de abandono de la vida ciudadana frente a los intereses que no tienen ningún límite en el despojo, ¿no? Yo quiero añadir solamente que no se trata de alabar la ley en términos absolutos, sino de hacer esa lectura crítica permanente que pueda haber ahí para aprovechar eso como instrumento. Y bueno, puedo pasar a simplemente añadir un comentario que tiene que ver, ya que estamos en un periodo de polémicas sobre el tema del nuevo aeropuerto, 2 o 3 ideas que me parecen útiles para hacerse un criterio. La primera es que no es un aeropuerto del que se está hablando en realidad, sino que es un megaproyecto, y eso por supuesto en los medios que están al servicio del interés de los empresarios que están queriendo hacer ese aeropuerto, no se dice. Y es muy importante entender esa diferencia, porque los megaproyectos implican un cambio de escalas en los impactos, o sea, un cambio de escalas tal en los impactos que conllevan, que no tienen nada que ver con una instalación aeroportuaria común y corriente. El tema aeronáutico en esta ocasión es necesario, porque sí va a haber ahí aparatos, pretenden que haya aparatos subiendo y bajando, pero es un tema simplemente necesario, no es un tema prioritario, así como el tema financiero tampoco lo es. Si nos ponemos a hacer cuentas de todos los costos que va a implicar llevar a cabo ese aeropuerto, superan por mucho los de abandonar lo que hasta ahorita se ha realizado en el polígono del proyecto, y no me voy a poner a enlistarlos, no es retórica, pero está demostrado. De entrada, ese costo que les decía, el costo de estar manteniendo instituciones que generan leyes y que no las cumplen, ¿no? ¿Cuánto nos costó la Semarnat este sexenio, por ejemplo? Y está generando un ecocidio en mi municipio, ¿no? Sin embargo, tiene todos los instrumentos legales que tendría que acatar para no hacerlo, pero lo llevó a cabo, ¿no? ¿Y eso cuánto costó? O sea, en términos de presupuesto, en términos de funcionarios, en términos de operación, en términos de generación de leyes desde la Cámara de Diputados, en fin, senadores, el legislativo. O sea, todo eso son costos de algo que se está gastando y que no está funcionando a fin de cuentas. Pero bueno, el punto es que si entendemos esa idea de que no se trata de un aeropuerto, sino de un megaproyecto, no nos engañan de entrada, ¿no? Con la polémica, diciéndonos que si hay viabilidad aeronáutica. O sea, cuando los megaproyectos se implementan, el tema del debate es ambiental y es territorial, no es de otro tipo, y por supuesto social, socioambiental, digámoslo así. Ese es el comentario que yo quisiera añadir. Y bueno,
podría añadir algo más que quizá está muy actual en el debate. El otro día que estuvimos en el foro que también se organizó en el Club de Periodistas y donde participó gente de Grupo Aeroportuario o científicos que están a favor de Grupo Aeroportuario, uno de ellos, de apellido Arriaga, el doctor Arriaga, que Juan José sabe su nombre completo, yo no me acuerdo, no me quiero acordar, decía él que, por ejemplo, en la cuestión de las autorizaciones mineras que hubo en toda la zona, él usaba como argumento la afirmación de que se expiden por parte de la autoridad estatal y no por parte de la autoridad federal, y que como una manifestación de impacto ambiental regional, en este caso la de este proyecto Nuevo Aeropuerto, está a cargo de la autoridad federal, por lo mismo no había ninguna obligación de manifestar esas minas dentro de la manifestación de impacto ambiental, porque la competencia de la autoridad que las autoriza es estatal, y eso es una absoluta mentira de las que abundan en este debate por parte de la gente del Grupo Aeroportuario. Yo solamente quiero dejar aquí la referencia que demuestra que eso es una mentira y que va a ser un tema muy relevante de aquí a lo que venga, porque ni más ni menos que ellos pretenden así deslindarse de la responsabilidad del desastre que causaron. El artículo concreto es en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, en su reglamento, el artículo 13 es el que define qué es lo que tiene que estar manifestado para llevar a cabo un proyecto de estos, y en ningún momento los incisos de ese artículo habla de que se tienen que manifestar o no los impactos en función de las competencias de una u otra autoridad. Es decir, el que quiera llevar a cabo un proyecto con ese nivel de impactos tiene que manifestarlos todos, y no hay para nada una excepción basada en quién autoriza o no los proyectos concretos de esos impactos. Entonces, eso es para que tengan un punto quizá más específico de este debate, pero que es muy actual y que va a servir para que pues tampoco los engañen, ¿no? Muchas gracias. Agradecemos la participación del compañero Juan Pablo, y déjenme decirles que ya justo está todo preparada la logística para que en estos momentos empiece el conteo. No se preocupen, aquí vamos a continuar con los trabajos de la mesa redonda, y estoy viendo que por ahí anda César. Ya se nos fue. Necesitamos un agente que de la comunidad del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, a lo mejor que esté allá como observador. Y la compañera de Tecámac, ¿ya se fue? La compañera Lidia, ahí anda. Para que le podamos dar primero la palabra y usted se vaya allá de observadora, compañera, por parte de Tecámac. Primero le damos a ella la palabra. Le voy a dejar aquí mi lugar y los voy a dejar con la licenciada Rocío del periódico Zapinco, porque tengo que seguir instrumentando la logística del conteo en estos momentos. Gracias, compañera Lidia. Lidia Alvarado Contreras es presidenta de la Unión de Habitantes del municipio de Tecámac por la defensa de su territorio, biodiversidad y libre determinación, asociación civil, y viene representando a sus compañeros. Sin más, le cedemos la palabra. Buenas tardes, y agradezco de que me dé la oportunidad de esta participación. Bien, mi participación va abocada a la situación de no en el aeropuerto en Texcoco y tal vez en la Santa Lucía, que es allá en Tecámac. Como lo han comentado mis antecesores, también en Tecámac hay sitios arqueológicos. Allá hay dos comunidades, Reyes y San Pedro Azompa, donde encontraron restos de mamut. Entonces también tenemos la misma situación que aquí. También en Tecámac hay pueblos originarios a los cuales no se les ha preguntado si queremos o no. También en Tecámac estamos sufriendo la devastación de los cerros en el pueblo de San Luis, en el pueblo, y con la amenaza de un cerro
si es que se continúa del cerro que se llama de Paula, si es que se continúa aquí el aeropuerto. Entonces hay cosas muy similares allá en Tecámac con los padecimientos de aquí. También tenemos flora y fauna endémica. También tenemos la sobreexplotación del acuífero, aquí en un 800%, allá en un 500%. Esto pues va a traer un estrés hídrico. También allá en Tecámac estamos pues luchando en contra de estos megaproyectos de muerte, porque no nada más es uno, son varios. Entonces hay cosas pues muy similares. Voy a dar lectura a un comunicado que posteriormente entregaré a la prensa. Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los acuerdos y convenios firmados por México, tienen el mismo valor jurídico legal. Por lo tanto, exigimos que las autoridades cumplan con lo que mandata el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo en cuanto a la consulta solo a los pueblos que serían potencialmente afectados por los megaproyectos, la cual debe ser previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada. Pero si no se lleva a cabo dicha consulta y se está construyendo o ya se construyó el megaproyecto, este deberá ser clausurado y o suspendido o demolido dependiendo del caso, obligando a los causantes del daño a reparar y dejar como se encontraba originalmente el lugar. El nuevo Aeropuerto Internacional de México, el NAIM, realmente es un negocio disfrazado de aeropuerto, debido a que se está construyendo en un sitio inadecuado, lecho de un antiguo lago que va a obligar a darle mantenimiento permanente. En la actualidad tiene un hundimiento de más de 70 centímetros anualmente, y de realizarse este proyecto, la cifra se incrementará exponencialmente, la cual saldrá más caro que la obra, casi 500,000 millones de pesos, pero por el momento aumenta el valor de las propiedades privadas que previamente adquirieron alrededor de la terminal aérea para construir hoteles, casinos, autopistas, centros comerciales, campos de golf, etc. Hay que privilegiar las zonas como lago y vaso captador de aguas, recordando que el agua tiene memoria, con riesgo de inundación si continúa la multicitada obra. Texcoco se encuentra sobre el lecho del antiguo lago del mismo nombre. La base aérea militar de Santa Lucía está sobre el lecho de otro antiguo lago desecado, el de Jaltoca. Los dos lugares dentro de la misma cuenca de agua del Valle de México, que se divide en 7 acuíferos, entra ellos el Texcoco sobreexplotado de más de el 800% y el Cuautitlán Pachuca en más de 500. Bien. Bueno, me dicen que tengo que asistir al conteo. Exacto. Entonces, resumiendo, y bueno, les van a repartir el documento que estoy leyendo. No queremos el aeropuerto en Texcoco, pero tampoco en Santa Lucía, porque es similar, las situaciones son similares. Bien, gracias.
Le cedemos ahora la palabra al abogado Jorge Humberto Fernández Arenas. Él es asesor sindical. Asesor sindical y abogado laborista durante 43 años. Hoy es miembro de los Vecinos en Defensa de Texcoco. Por favor, abogado. Buenas tardes. Voy a tratar de sí hablar en 10 minutos. Miren, hay dos aspectos que quiero señalar. No voy a hablar de lo que ya se ha dicho en esta ocasión y en otros foros. Se trata de algo distinto. Gobernantes vienen, gobernantes van, y siempre su tónica ha sido dividirnos. El maestro Juan José, me parece, decía algo importante. Hay 200 organizaciones, aquí no están representadas 200 organizaciones. La dispersión es lo que no nos hace avanzar, la dispersión. Pero además, si no le tomamos importancia al derecho, estamos peor. Sí, se han intentado amparos, se han ganado algunos amparos, se han ganado, algunos están en el procedimiento, pero son tantos los agravios, es tan enorme la soberbia de nuestros gobernantes, en este caso de Peña Nieto, y a quien representa, porque él representa a un grupo poderoso económicamente hablando y a los políticos poderosos económicamente hablando. Resulta ser que nosotros, Vecinos en Defensa de Texcoco, con algunos compañeros vecinos de diversos municipios, ya demandamos al gobierno federal. Ya lo demandamos, aunque algunos de los presentes no hayan firmado. Les hacemos la invitación a que a partir de las 3:30, junto a Radio Chapingo, vamos a instalar una mesa para obtener firmas de adhesión. ¿Para qué? Si demandamos al gobierno federal por daños a la salud, al entorno ecológico ambiental, por daños económicos, daños patrimoniales y un cúmulo de violaciones a la Constitución, y si quieren anoten, violaciones por parte del gobierno federal al artículo 1, al artículo 2, al 4 y al 133, así como el 169 que señaló la vecina de Tecama. Es decir, el gobierno federal que hoy encabeza, hoy todavía Peña Nieto, violó la Constitución que juró respetar el 1 de diciembre de 2012. Debió de haber efectivamente consultado a los pueblos indígenas, pueblos originarios y equiparables. No lo hizo. Hay una violación a la Constitución con la cual no nos hemos metido y no hemos tocado, porque no lo sé por qué. Pero en agosto 6 y en agosto 7 se le demandó a Semarnat, a Conagua y al gobierno municipal de Texcoco para que responda por la serie de violaciones a las leyes que señaló Juan Pablo Murillo, en su caso, a la Constitución y a diversidad de reglamentos, por cómplices del daño ecológico, ambiental y, lo que ya dije, daños a la salud, daños económicos y daños patrimoniales. Hay complicidades de nuestros gobernantes a nivel municipal, estatal y federal. Todos van a tener que responder más temprano que tarde. Si hay violaciones a la Constitución, hay vicios de origen. Y si hay vicios de origen en la implementación del megaproyecto, lo podemos echar abajo. Y si lo echamos abajo, podríamos llegar a lo increíble, que los que le están apostando a que el aeropuerto construido en una balsa se venga abajo, se cancele por inviable y quieran llevarse por cada peso invertido 9 pesos más. Podremos quizá alcanzar lo inimaginable. Al tener vicios de origen, no se les indemniza con absolutamente nada. Y sería la primera vez
que los pueblos de la región, 33 o 40 millones de habitantes, le demos un golpe político, jurídico y social a la soberbia de nuestros gobernantes y a los millonarios que a costa de nuestra vida han logrado su riqueza. Hicimos así el planteamiento. Nos deben contestar a principios de noviembre. Está aquí un arqueólogo, qué bueno, lanzamos un grito de auxilio, los ciudadanos, los vecinos, para que arqueólogos, paleontólogos, antropólogos y todos aquellos científicos, incluso alergólogos, rindan dictamen respecto de su saber en relación a todos los eventos que están sucediendo en contra de la devastación en nuestras montañas, cerros, montículos o como le queramos llamar. Abogado, le quedan 4 minutos, por favor. Claro. Bueno, nada más el señalamiento, hubiera querido tomarme los mismos 15, pero bueno, me ciño. Resulta ser que al derecho no le hacemos caso, hagámosle caso. Ejerzámoslo porque con el derecho nos han roto la cara. Incluso el propio presidente actual indebidamente violó la propia ley federal de consulta popular aprobada el 14 de marzo de 2014. No la ejerció, debió de habernos consultado y no lo hizo porque tiene una enorme soberbia. Hagamos algo al respecto, ejerzamos el derecho, conozcámonos. Necesitamos miles de firmas. Por las circunstancias vamos a estar alrededor de las 4 de la tarde junto a Radio Chapingo entregando información escrita y solicitándoles el respaldo para ustedes mismos mediante el nombre, la firma y el municipio donde proviene. No necesitamos como clave ni nada que se le parezca. No es una elección. Y jurídicamente es lo que procede nada más, la firma. Nada más eso. Llevamos ahorita alrededor de 10,000 firmas. Necesitamos miles más. Y este foro, esta feria, nos ha dado la oportunidad de recabar muchas. Queremos más, pero queremos el concurso de todos. Y como abogado no puedo callar ni omitir lo que voy a decir. La consulta ciudadana prevista para el 25 y 28 es ilegal. No procede. Es una cortina de humo, y respeto a Andrés Manuel, pero es una cortina de humo con la cual se nos quiere endulzar la boca y no sabemos por qué de la prisa para llevarla a cabo. Su servidor como abogado no puede estar de acuerdo cuando la ley señala que una consulta de esa naturaleza se debe de realizar y coincidir el mismo día en que se celebre una elección federal, y es en el 2021. ¿Cuál es la prisa? ¿Qué se trata de tapar o de ocultar que la posponga? Hay elementos, porque la gente que va a tomar posesión el 1 de diciembre, antes de antier, con Pablo, hicimos muchos vecinos con 3 secretarios de Estado y el que va a estar al cargo del Instituto Indigenista, vieron y filmaron los medios de comunicación la devastación que esa obra aeroportuaria ha provocado. Debemos de pararlos y lo vamos a lograr, pero necesitamos el concurso de ustedes y que sepamos que han violado las normas, sí, pero no nos quedemos ahí. Luchemos contra ellas. Con el derecho nos están matando. El agua es vida, nos la quieren quitar, no lo permitamos. Nos quieren despojar de nuestro territorio, nos quieren despojar de nuestro hábitat natural. Muchas gracias. Gracias, abogado. Ahora le cedemos la palabra al señor Adán Espinosa, que él es miembro del Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra, es también productor. Por favor, compañero. Bueno, buenas tardes, gracias. Miren, yo voy a ser muy breve. Agradecemos aquí a los ponentes que me den un poquito de tiempo, que ya la compañera Trini habló muy ampliamente, pero sí les queremos decir también que no nada más lo estamos haciendo políticamente o protestando contra ese aeropuerto. También tenemos los términos legales, tenemos 9 amparos
contra ese megaproyecto. Y pues dentro de los amparos aquí dentro de México también tenemos demandas en la Corte Interamericana, en las Naciones Unidas, apoyándonos en el convenio 169, donde dice que se tiene que proteger a los pueblos originarios, bueno, a los pueblos indígenas, a los originarios y tribales. Nosotros cumplimos con una de esas formas de defender al pueblo. Por eso nosotros decimos, si estamos en la Corte Interamericana, en las Naciones Unidas, ahora pretendemos también denunciar ante el Vaticano. ¿Por qué en el Vaticano? El Vaticano lanzó una encíclica que se denomina Laudato Si, donde tiene que protegerse a la flora y la fauna de los pueblos originarios. Y nosotros cumplimos porque somos pueblos originarios, y el pueblo de Atenco y los pueblos que allí estamos, somos 13 pueblos a la orilla del agua, somos originarios porque ahí, aquí en Texcoco era su reinado de Nezahualcóyotl, y Atenco fue su pueblo donde mantenía y tenía sus concubinas. Eran 60 concubinas, alrededor de 123 hijos, y pues nosotros tenemos un poco de esa sangre, ya que desafortunadamente los pueblos fuimos invadidos, fuimos por las haciendas. Y no sé si ustedes recuerdan todavía, nosotros tenemos esta rabia donde nuestros antepasados, cuando se iban a casar, los dueños de los ranchos, los hijos o los dueños, tenían que pasar la primera noche con la novia. Esa es una barbarie que hemos ido erradicando, pero tenemos coraje y rabia. También les queremos decir que el pueblo de Atenco no es tan querido, porque en 1573 nuestros documentos ejidales fue la primera lucha que hicimos contra Pedro de Alvarado, a donde ahora con los amparos que tenemos buscamos en el registro, en los archivos de la nación, donde el Registro Agrario Nacional debía de entregárnoslos, esos litigios, de una manera como magos desaparecieron. Todo eso lo decimos porque es importante decirles que también llevamos la lucha legal, la lucha donde nos han señalado que somos muy radicales, muy violentos. La violencia la han ejercido ellos al instante en que en el 2001 Vicente Fox Quesada dijo que las tierras ya iban a ser para un aeropuerto y que nos habíamos sacado la lotería con su gran pago de 7 pesos con 20 centavos el metro cuadrado. Nosotros nos reflejamos en esa autopista que pasa Peñón Texcoco, una parte es de Atenco, y donde éramos dueños, ahora tenemos que pagar 48 pesos, donde ellos pagaron 12 pesos el metro cuadrado para que se hiciera esa autopista. Por eso dijimos no, porque donde somos dueños, después quién sabe que seamos más que los gatos, porque ¿cómo vamos a trabajar? Y dice, pues va a haber muchos trabajos, mucho empleo. Es una mentira, porque el aeropuerto, si se cerrara de nuevo del Benito Juárez, ese personal lo meterían a este aeropuerto y nosotros nos discriminarían, seríamos el basurero. Pero lo más importante que ahora estamos viendo y el peligro que estamos corriendo es ese aeropuerto, pero sus obras complementarias, su ciudad y su megatrópolis, donde tendrían que despojarnos de lo que nos queda de los terrenos agrícolas que son productivos al 100%. Todo eso se lo manifestamos y se los decimos no porque nos estemos quejando, tenemos que decírselos para que todo mundo sepa que tanto legalmente, políticamente, protestando enérgicamente como lo hacemos con este machete, no es para agredir, es para decirles que nuestro machete marcha enérgicamente porque le están quitando y nos están quitando la forma de vida y que esto lo usamos como una herramienta de trabajo. Por lo tanto, si nosotros les decimos que la primera lucha fue en 1573, como se los dije,
anteriormente. Después vienen la imposición y el despojo en el 2014, a donde como ejidatarios muchos somos despojados porque esa barda perimetral, nuestros territorios y nuestros terrenos ya están dentro de ese aeropuerto y que hacen caso omiso Enrique Peña Nieto, el grupo aeroportuario, y nosotros desde aquí le decimos que muestren los documentos legales, porque es una obra muy importante donde todo el mundo dice que es muy buena, pero en ese mundo de los empresarios de los ricos. Pero retamos a Enrique Peña Nieto, al grupo aeroportuario, que presente documentos legales y donde todos los ejidatarios que estamos siendo despojados también que muestren como ejido una asamblea donde los ejidatarios aceptamos que nos quiten nuestra tierra, que la vendamos. También le decimos que nos muestre nuestras firmas, tanto como asamblea y como dueños del territorio, que muestren los documentos donde estamos aceptando. Ese es el reto y públicamente, y es un debate que retamos a todo el mundo. Y ya terminando, para ya no quitar mucho tiempo, les podemos decir que esa consulta no puede ser, porque en el 2002 echamos abajo ese decreto donde decía que era para el aeropuerto, y los pueblos dijimos no a ese aeropuerto, se derogó y ya no puede haber otra consulta, es ilegal, como dice el abogado. Bueno, está demandado ya Enrique Peña Nieto, el grupo aeroportuario, porque todos los que digan que se va a hacer esa consulta, si en este caso es López Obrador y lo tenemos que respetar, pero que sí diga perfectamente los términos legales. Los términos legales, espero que no me deje mentir, tiene que ser primero el presidente que diga, que haga esa propuesta y la pase a los diputados, para que la Cámara de Diputados diga si sí la acepta y si la avala, y después de avalarla o no avalarla tendría que pasar al Senado de la República, y todavía no está en funciones. Por lo tanto decimos que esa consulta no la aceptamos, pero que si se fuera a imponer, les pedimos a todos, digan no al aeropuerto, yo prefiero el lago. Y como hemos dicho todos los de los pueblos que estamos en defensa de la tierra, la patria no se vende, se ama y se defiende. Ayúdenme, compañeros, la patria no se vende, se ama y se defiende. Gracias. Muchas gracias, compañera Dan. Antes de dar lugar a las preguntas, tenemos un anuncio importante que hacerles. Les pedimos que no se retiren. Viene la sesión de preguntas y respuestas y simultáneamente se va a estar haciendo el escrutinio y va a estar dándose informes por radio, por TV del Campo. Por favor, no se retiren. Bueno, buenas tardes. Yo vengo de la comunidad de Nexquipaya, del municipio de Atenco, y quiero hacerles una invitación. Porque el día domingo 21 de octubre a las 12 del día estamos preparando un foro en nuestra comunidad, en el auditorio de la comunidad de Nexquipaya, al que están todos invitados. El foro tiene por nombre El aeropuerto en Atenco a 17 años del primer estudio que dijo que no. Hacemos referencia en concreto a un estudio que fue encargado en el 2001 por Vicente Fox al Programa Universitario de Medio Ambiente de la UNAM, con la finalidad de darle validez y legitimidad al entonces también cuestionado proyecto del aeropuerto en Texcoco, ¿no? Y lo estamos haciendo con la idea de desmitificar este estudio, porque incluso en espacios recientes se ha dicho que ese estudio avaló, la UNAM avaló a través de este estudio que Texcoco era el sitio adecuado para construir el aeropuerto, cuando es una falsedad. Entonces estamos invitando a algunos de los investigadores que formaron parte de ese estudio que sigan estando en contra del aeropuerto en Texcoco, y que bueno, pues nos darán en ese sentido sus experiencias respecto a la comparación de ese estudio que hicieron hace unos años con el proyecto actual, que además se estaba manejando como si fuera distinto al que se presentó en 2001 cuando la expropiación. Entonces están todos invitados, es el domingo 21 en la comunidad de Nexquipaya a las 12 del día en el auditorio de la comunidad. Muchas gracias.